Eunon, tenemos el libro del Joel Dicker, el libro de los Baltimore, un libro bien interesante, que si bien es un spin-off, el primero más conocido, que es el de la verdad sobre el caso Harry Quebert, tenemos esa circunstancia de que ameritó una expansión del universo y ya tenemos comentado una adenda posterior como es el caso Alaska Sanders, un elemento que vuelve a la raíz del ámbito de la verdad sobre el caso Harry Quebert. Pero aquí tenemos una circunstancia respecto al protagonista. A pesar de que la gente pueda pensar que el protagonista verdadero es Harry Quebert, el protagonista que es el hilo conductor de aquel libro seminal de esta aventura del europeo Joel Dicker, sería Marcus Goldman. Sí, el clásico judío de Nueva York que se dedica a la literatura o a las artes, como pueda ser, por ejemplo, Woody Allen, ¿no? Es enamorado de Manhattan. Pero no, aquí estamos con el señor Marcus Goldman. Y como todas las familias, casi como si fuera aquella Shiva Baby, una película que a mí me encanta y está comentada en este canal, digamos que en aquella película había las diferencias respecto a las propias familias en ese evento familiar en donde vas a colocar el producto, como es que has hecho de esta última vez que te viste, echar en cara los éxitos al resto de los familiares. Este concepto que no solamente está dentro del judaísmo, sino también dentro de otros ámbitos, valga el ámbito cristiano. A fin de cuentas, los primeros cristianos eran unos judíos raros que estaban ahí por Israel, y en el siglo I. Tenemos esa circunstancia en la que están los Goldman de Baltimore, por eso el libro de los Baltimore, las diversas ramas de la familia. Y resulta que estas cosas que pasan habitualmente, en las que aparentemente hay una vergüenza interna porque tu rama de la familia es la rama pobretona, la rama que no ha avanzado, y siempre está esa proyección respecto a los Baltimore, los Goldman de Baltimore, que han tenido éxito, tienen coches, tienen casas, viajan por todo el mundo, tienen un trabajo de la leche y, bueno, ganan dinero a las puertas, y por lo tanto cada vez que surge la conversación pues dicen tú, Goldman, sí, pero Goldman de los menores, ¿sí? De la saga más pequeña, un poco como cuando hablamos de los Austrias, en el caso de las Españas tenemos sí los Austrias mayores, que son Carlos I y Felipe II, y luego están los tres menores, como son Felipe III, Felipe IV, Carlos II, el hechizado. Sí, hay esa diversión respecto a la diferenciación entre los buenos de verdad, y los menores, como si estamos hablando de El Padrino 1 y 2, y Horas Cumbres, sí, pero menuda caca esa del Padrino 3. Y por no hablar del Padrino 4, esa es horrible, tremenda. Vamos a mirar lo que pone detrás para poner en contexto. Cuando su primo Puddy está a punto de ingresar en prisión, el escritor Marcus Goldman, protagonista de La verdad sobre el caso Harry Quebert, se dirige a Baltimore para pasar con él ese último día de libertad. Ya de regreso a Nueva York, recibe una llamada desesperada de su tío Saúl. Algo muy grave acaba de suceder. Marcus emprenderá entonces un largo camino para desvelar los secretos de la historia familiar. Porque es interesante, importante, el hecho de que, bueno, pues a la hora de establecer esa relación, cuando hay una pantalla, que es la que hemos dicho, respecto a la proyección de lo que es esa parte de la familia, esa rama exitosa que no tiene
prendas a la hora de las reuniones familiares, ponértelo encima de la mesa, largártelo. Es un poco como el cuñado en Navidad, a la hora de decir el éxito que tienen ellos y tú qué has hecho con tu vida. Qué vergüenza, si no has tenido un trabajo, no has tenido un coche, no has tenido viajes para ir por Kuala Lumpur, y por lo tanto, ahí está esa diferencia de pareceres en donde te parecen disminuir el hecho de tú ser de la misma familia, sí, pero casi que hacemos sentirte un poco adoptado, como que eres, pero no tanto, no tanto de esta familia, sino que eres un poquito así, oveja negra, rara, lo cual es curioso porque ciertamente a veces cuando la cortina cae, es decir, cuando la pesada carga de la propaganda cae y se desvanece porque llega un momento en el que la verdad triunfa y sale adelante, ese es el momento en el que uno acaba por retroceder a la verdad del barquero y señalar en dónde está esa verdad, y precisamente por eso está esa realidad que acaba por imponerse. Seguimos. La fascinación que sintió desde niño por los Goldman de Baltimore, que encarnaban el sueño americano, con sus mansiones suntuosas, sus éxitos profesionales y deportivos, y sus vacaciones de glamour, la amistad fraternal que le unió a sus primos en un trío inseparable, la banda de los Goldman, y la rivalidad por conquistar a Alexandra, son puestas bajo la lupa. Mientras el drama se va perfilando. Siempre hay drama, amigos? Marcus se acerca a la verdad que cambió todo para siempre. Claro, aquí tenemos otra faceta, además del recuerdo, el hecho de volver a la infancia. Porque dicen que la patria verdadera del hombre es la infancia, donde uno se siente feliz, cómodo, irresponsable y alegre ante los desafíos de la vida. Ese desbrozar de esa etapa juvenilosa en donde uno se siente acompañado de la dicha, a pesar de que no se sienta uno consciente de eso, es un camino. Este libro de los Baltimore, a la hora de establecer ese contacto con la parte joven del Marcus Goldman, que cuando uno avanza en su propia biografía, tiene olvidado el pasado. Incluso cuando uno recuerda retazos del pasado, lo recuerda de manera mitificada. Y luego la relación con esa, por ejemplo, la banda de los Goldman, pueden tener una relación con los primos, con la parte de los jóvenes de los Goldman de Baltimore, bastante diferente del encuadre real, con todos los detalles y matices que en realidad eran. Pero la perspectiva del joven Marcus Goldman podía estar mediatizada por la ausencia y simplificación de las vivencias de joven. Y luego cuando hace unas pesquisas a través de la investigación real de qué pasó con cada uno de los personajes, entonces puede uno tener esa circunstancia, es decir, me refiero al personaje de Marcus Goldman, tiene una perspectiva diferente de los hechos, con una riqueza y una profundidad mucho mayor de la que puede uno tener sobre la base de la propia memoria, porque la memoria depende de este cacharro de aquí arriba, que es el cerebro, y el cerebro a veces es muy mentirosillo. Sí, el cerebro es mentirosillo, a veces por nuestro bien, a la hora de establecer una situación en donde no simplifica en el día a día, porque uno no necesita ser consciente y estar pensando todo el día a la hora de poner una pata detrás de otra, es decir, a la hora de caminar, a la hora de mover las extremidades, ahora levanto el brazo, ahora levanto el otro, o a la hora de respirar. Eso genera espacios de oportunidad para hacer otro montón de cosas a lo largo del día. Y no ser consciente de que ahora estoy pensando, estoy moviendo las neuronas por aquí dentro, estoy moviendo los ojos, pero precisamente, y esto es realmente interesante porque cuando uno hace preguntas, por ejemplo, en la Alemania Oriental, en el ámbito de Moscú, jóvenes que, bueno, pues eran niños, por ejemplo, que pudieran tener 10 años en 1988,
por ejemplo, recordaban, por ejemplo, pues las norias, los helados, y cuando se les preguntan, ya sea en la antigua Leipzig, Berlín Oriental, es decir, jóvenes que empezaron a su adolescencia en el final del Imperio Soviético o de la República Democrática Alemana, o también en otras circunstancias, recordarán con nostalgia no esos regímenes, sino el hecho de su juventud, que pasa un poco con este hecho aquí en el libro de los Baltimore, con Marcus Goldman, que recuerda con cariño esa banda de los Goldman, a los tíos y todo aquello, sin entender, como tampoco les pasa a los que recuerdan esta circunstancia en esos regímenes tiránicos, pero con recuerdo amoroso, es que vinculan un hecho objetivo, como es su memoria, objetivo en tanto en cuanto no puede objetivarse en cuanto a baremo y escala de es el mejor helado que hay, porque probablemente no lo fuera, no fuera un helado 3 tenedores y 5 estrellas, pero para él ese helado le supo el mejor de la historia de la humanidad. Es un poco como la época aquella de cómo conocía vuestra madre. Creo que era Mosvito, Ted Mosby, buscando la mejor hamburguesa de todo Nueva York. Claro, puede tener su pátina de subjetividad en el momento en el que la pruebas, lo mismo que tenemos esta circunstancia, pero la vinculación luego con otro hecho que vinculas a esa felicidad de la infancia, que puede ser en el caso político de el régimen, decir que el régimen era bueno porque recuerdo que los helados estaban de puta madre. No, eso ya es bajar un poquito a la hora de hacer un análisis político. Es algo que no puede ser trasplantado a otro que tuviera otras experiencias o tuviera otra edad en el momento de la desaparición de la Unión Soviética. Porque, bueno, la vida es así. Lo mismo que tenemos que entender este encapsulamiento del libro de los Baltimore, en tanto en cuanto es un spin-off respecto al hilo principal, pero es una expansión del universo del Marcus Goldman a la hora de establecer el vínculo y la profundización en el Marcus Goldman familiar, en el Marcus Goldman con su propio background a la hora de interpretar y entender, en tanto en cuanto en el caso de Harry Quebert, que es bueno, en realidad es la verdad del caso Harry Quebert, pero digamos que el centro de la explicación es el propio Harry Quebert, dentro de su esfera de conocimiento y de biografía. Y por lo tanto, ciertamente, si unos primeros pasos han incidido en la biografía de Harry Quebert, ameritaba que en el siguiente movimiento del péndulo nos acercáramos al protagonista de la investigación y las pesquisas respecto a la salvación de su amigo, el otrora gran escritor, Harry Quebert, a la hora de establecer esa relación con el pasado de este escritor que descubrió la verdad sobre el caso Harry Quebert, como es Marcus Goldman y su propia relación familiar, en tanto en cuanto, digamos que en la propia novela anterior hay momentos en los que, por ejemplo, la madre de Jenny en el bar Clark's, pues le dice aquello de, bueno, para ser de Nueva York, bueno, un comentario que no reproduciré, pero es bastante antisemita, porque pone esa cosa de, bueno, sí, judío, Nueva York y todas estas cosas. Fantástico. Y por lo tanto, para desbrozar esa situación, la familia, como digo, es interesante, es refrescante, es aleccionador este nuevo libro, que como digo es tan interesante como el anterior y como el siguiente. Y ameritamos la expectativa de poder seguir
conociendo más de este universo, en donde están, aquí no está, en este no está Perry Halagut como sargento de la policía, pero sí están otros personajes respecto al universo compartido, por así decirlo, de Joel Dicker. Y por lo tanto, a todos los que les ha gustado el resto de la literatura de Joel Dicker, que curiosamente es interesante porque se puede entrar por donde se quiera a la hora de establecer la relación con la literatura de Joel Dicker. Y a todo el que quiera buena literatura puede entrar, por ejemplo, por este mismo. No pasa absolutamente nada. Así pues, muy agradecido a Joel Dicker por haber hecho este cúmulo de libros y le invito a seguir adelante. Y sin más, es que ricasco, agur brevat, beti gelpean.